Golpeó la mesa con tanta furia que los platos volaron, y yo supe que mi rostro sería lo siguiente en romperse si no bajaba la mirada de inmediato. El estruendo de la porcelana haciéndose añicos contra el suelo de losetas blancas resonó como un disparo en la cocina industrial del salón de fiestas, pero afuera la música de banda seguía sonando tan fuerte que nadie escuchó absolutamente nada. Me quedé paralizada, sintiendo como un pedazo de cerámica rebotaba en mi zapato de tacón alto, mientras él respiraba agitado, con el pecho subiendo y bajando como un animal salvaje a punto de atacar de nuevo. Sus ojos, inyectados en sangre por el tequila que había estado bebiendo desde la tarde, ya no eran los ojos del hombre con el que me casé hace 5 años, sino los de un completo desconocido lleno de odio. Apenas 10 minutos antes, todo parecía perfecto bajo las luces doradas del salón, donde celebrábamos los 15 años de mi sobrina Sofía con todo el lujo que mi familia adoraba presumir. Yo llevaba un vestido azul rey que Roberto, mi esposo, había elegido personalmente para mí, insistiendo en que debía lucir como la esposa trofeo que él necesitaba para impresionar a sus socios. La noche estaba cálida, típica de Jalisco, y el ambiente olía a perfume costoso, arreglos florales inmensos y a la carne asada que servían los meseros en bandejas de plata. Todo era risas y brindis, pero yo sentía un nudo en el estómago desde que llegamos, porque conocía ese brillo particular en la mirada de Roberto, cuando el alcohol empezaba a hacer efecto. El problema comenzó por una estupidez, como siempre sucedía con él. Un detalle insignificante que su mente retorcida transformaba en una ofensa imperdonable contra su honor de macho. Estábamos sentados en la mesa principal cuando pasó un viejo vecino de mi infancia, Javier, quien simplemente levantó su copa en un gesto de saludo educado desde la distancia. No hubo palabras, ni coqueteos, ni sonrisas ocultas, solo un reconocimiento cordial entre dos personas que crecieron en la misma colonia hace más de una década. Sin embargo, para Roberto, ese simple gesto fue la confirmación de una infidelidad imaginaria que él llevaba meses construyendo en su cabeza paranoica y celosa. Sentí sus dedos apretando mi muslo debajo del mantel largo de la mesa, un apretón tan fuerte que supe que me dejaría moretones oscuros para el día siguiente, marcas que tendría que ocultar con maquillaje o pantalones largos. Se inclinó hacia mi oído, fingiendo darme un beso romántico para que mi madre y mis tías nos vieran y suspiraran por lo enamorados que parecíamos. Pero sus palabras fueron veneno puro. Me susurró que era una cualquiera, que le estaba faltando al respeto enfrente de toda su familia y que si creía que él era estúpido, estaba muy equivocada. El olor a alcohol y tabaco en su aliento me provocó náuseas, pero mantuve la sonrisa congelada en el rostro porque aprendí que llorar en público solo empeoraba las cosas. Me obligó a levantarme con la excusa de que íbamos a saludar a unos parientes que estaban cerca de la entrada de servicio, pero su agarre en mi brazo era una tenaza de hierro que me guiaba lejos de la multitud. Cruzamos el salón, esquivando a las parejas que bailaban una cumbia lenta, y yo rezaba internamente para que alguien, quien fuera, notara el pánico en mis ojos o la fuerza desmedida con la que él me sujetaba. Pero nadie vio nada. Todos veían a la pareja exitosa, al arquitecto respetable y a su esposa perfecta, caminando hacia un momento privado. La soledad se siente más fría cuando estás rodeada de 300 personas que te quieren, pero que no tienen ni idea del infierno que vives cuando se cierra la puerta de tu casa. Al entrar a la cocina del salón, que en ese momento estaba vacía porque el personal estaba sirviendo el postre afuera, él me empujó con violencia hacia la barra de acero inoxidable donde preparaban los alimentos. Mi cadera chocó contra el metal frío y el dolor agudo me recorrió la espina dorsal, pero me mordí el labio para no gritar, sabiendo que cualquier sonido podría desatar aún más su furia incontrolable. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, manoteando y gritando acusaciones absurdas sobre mi relación con Javier, inventando historias de encuentros secretos que jamás existieron. Yo intenté calmarlo con voz suave, diciéndole: «Mi amor, por favor, es solo un vecino». Pero eso solo sirvió para echarle más gasolina al incendio que ya lo consumía por dentro.
Fue entonces cuando ocurrió el golpe a la mesa. Ese estallido que hizo volar los platos, que estaban apilados esperando ser lavados, creando una lluvia de fragmentos afilados a nuestro alrededor. Me encogí en mi lugar, cubriéndome instintivamente la cabeza con los brazos, esperando el primer impacto directo contra mi cuerpo, cerrando los ojos con fuerza. Él se acercó a mí, pisando los cristales rotos que crujían bajo sus zapatos de cuero italiano, y me tomó del mentón con una brusquedad que me hizo doler la mandíbula. Me obligó a mirarlo a los ojos y vi un abismo oscuro, una promesa silenciosa de que la noche apenas estaba comenzando y que el verdadero castigo vendría después. ¿Crees que soy un idiota, Elena? Me escupió las palabras en la cara, salpicándome de saliva. Te vi cómo lo mirabas, como si quisieras irte con él ahora mismo y dejarme aquí como un payaso. Eres mía, ¿entiendes? Mía, y nadie toca lo que es mío sin pagar las consecuencias. Su voz era un susurro gutural, mucho más aterrador que si hubiera gritado, porque esa calma forzada indicaba que estaba en pleno control de su sadismo. Yo temblaba incontrolablemente. Las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos y luchaba por no dejarlas caer, para no arruinar el maquillaje que me había tardado 2 horas en aplicar. En ese instante, la puerta de vaivén de la cocina se abrió de golpe y entró un mesero joven cargando una bandeja llena de copas sucias, quien se detuvo en seco al ver la escena y los platos rotos en el suelo. El tiempo pareció detenerse. El chico nos miró con los ojos muy abiertos, alternando la vista entre mi cara pálida y la postura agresiva de Roberto. Por un segundo, tuve la esperanza de que el mesero dijera algo, que llamara a seguridad, o que simplemente rompiera la tensión mortal que nos envolvía. Pero Roberto, con una habilidad sociópata que me helaba la sangre, cambió su expresión en una fracción de segundo, soltó mi mentón y soltó una risa encantadora y relajada. «¡Ay, qué torpeza la mía!», exclamó Roberto con voz jovial dirigiéndose al muchacho. Se me resbaló la mano tratando de ayudar a mi esposa a buscar algo. «Por favor, cobra estos platos a mi cuenta personal, no quiero causarle problemas al salón». El mesero, intimidado por la presencia y el traje caro de Roberto, asintió nerviosamente, murmuró un «No se preocupe, señor», y se apresuró a salir de nuevo, dejándonos solos otra vez. Esa capacidad de Roberto para actuar como el hombre perfecto frente a los demás, mientras me aterrorizaba en privado, era lo que más miedo me daba. Nadie me creería si contara la verdad. Roberto se volvió hacia mí, y la sonrisa desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por una mueca de disgusto y frialdad absoluta. «Límpiate la cara», ordenó, sacando un pañuelo de tela de su bolsillo y arrojándomelo como si yo fuera un perro. «Tienes 5 segundos para arreglarte. Vamos a volver a esa mesa. Vas a sonreír y vas a tomar mi mano. Si veo que vuelves a mirar a ese imbécil o a cualquier otro hombre, te juro por mi madre que no vas a querer llegar a casa esta noche». Sus amenazas no eran vacías. Yo sabía perfectamente de lo que era capaz, porque ya había visto las paredes de nuestra recámara golpeadas y había sentido empujones accidentales en el pasado. Me sequé las lágrimas con manos temblorosas, tratando de no correr el rímel, y respiré hondo varias veces para calmar el latido desbocado de mi corazón, que parecía querer salirse del pecho. Me miré en el reflejo de una olla grande. Mi rostro estaba pálido, pero si sonreía lo suficiente, tal vez nadie notaría el terror que se escondía detrás de mis ojos cafés. Roberto me observaba impaciente, ajustándose los gemelos de la camisa y alisándose el saco, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir una vajilla entera por un ataque de celos. Me tendió el brazo, esperando que yo lo tomara, y tuve que obligar a mis músculos a obedecer, entrelazando mi brazo con el de mi verdugo. Al salir de la cocina, el ruido de la fiesta nos golpeó de nuevo. La música, las risas, el tintineo de los vasos, todo parecía una burla cruel a mi situación. Caminamos entre las mesas y sentí las miradas de admiración de algunas primas que siempre me decían: «Qué suerte tienes de haberte casado con un hombre tan guapo y trabajador». Si supieran que esa mano que ahora acariciaba mi espalda, baja con aparente cariño,
Era la misma que minutos antes me había amenazado con romperme la cara. Seguramente gritarían de horror. Llegamos a nuestra mesa y mi madre me saludó con una gran sonrisa, preguntando si todo estaba bien, a lo que yo respondí con un asentimiento mudo. Roberto se sentó, pidió otra ronda de tequila al mesero que pasaba y comenzó a platicar animadamente con mi tío sobre negocios y política, siendo el centro de atención como siempre le gustaba. Yo me quedé allí, rígida, sintiendo cómo el hielo de mi bebida se derretía, incapaz de dar un sorbo porque mi garganta estaba cerrada por el miedo y la angustia. Busqué con la mirada a Javier, el vecino, y lo vi al otro lado del salón, riendo con su esposa, totalmente ajeno a que su simple saludo había desencadenado una tormenta en mi vida. Me sentí pequeña, atrapada en una jaula de oro, rodeada de mi propia familia pero completamente aislada por el secreto que me estaba consumiendo. La noche avanzó lenta y tortuosa. Cada minuto se sentía como una hora, y yo contaba los segundos para que la fiesta terminara, aunque al mismo tiempo temía el momento de subirnos al coche. Sabía que en el auto ya no habría testigos, no habría meseros interrumpiendo, ni familia cerca para escuchar si yo gritaba pidiendo auxilio en medio de la carretera. Roberto seguía bebiendo, copa tras copa, y aunque mantenía la compostura, yo notaba cómo sus movimientos se volvían más pesados y su mirada se tornaba más vidriosa y peligrosa. De vez en cuando se inclinaba hacia mí y me susurraba cosas obscenas y amenazantes al oído, mientras acariciaba mi mano sobre la mesa para que todos vieran cuánto me amaba. Llegó el momento del vals y la quinceañera bailaba con su padre, una escena tierna que me hizo llorar, no de emoción, sino de tristeza por la inocencia perdida y por el futuro oscuro que veía ante mí. Roberto notó mis lágrimas y me apretó la mano con fuerza, susurrando: «No seas ridícula, deja de llorar. La gente va a pensar que estás borracha o loca. Contrólate, Elena». Me tragué el llanto, forcé otra sonrisa y miré hacia el techo, pidiendo a Dios o a quien fuera que me diera fuerzas para sobrevivir a lo que me esperaba al llegar a casa. De pronto, una de mis primas, Carmen, se acercó a nuestra mesa con su teléfono en la mano, pidiéndonos una foto para subirla a sus redes sociales, diciendo que éramos su pareja favorita. Roberto posó inmediatamente, pasando su brazo por mis hombros y pegándome a su cuerpo, mostrando su mejor sonrisa de comercial de televisión. Yo tuve que recargar mi cabeza en su hombro, sintiendo la tensión de sus músculos, y sonreír a la cámara, sabiendo que esa imagen falsa quedaría registrada para siempre en Internet. Era la prueba perfecta de nuestra mentira, la esposa feliz y el marido perfecto, congelados en un momento que escondía una realidad brutal y dolorosa. Cuando la fiesta empezó a decaer y los invitados comenzaron a despedirse, sentí que el pánico se apoderaba de mí por completo. Mis manos sudaban frío y mis piernas apenas me sostenían. Roberto se levantó, se despidió de todos con abrazos y palmadas en la espalda, prometiendo que nos veríamos pronto para una carne asada en nuestra casa. Mi madre me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Cuídalo mucho, hija. Hombres como Roberto ya no hay», una frase que se clavó en mi corazón como un cuchillo oxidado. Caminamos hacia la salida, hacia el estacionamiento oscuro, donde nuestro auto nos esperaba como una celda móvil, lista para transportarme a mi sentencia. El valet parking nos entregó las llaves, y Roberto me abrió la puerta del copiloto con una caballerosidad exagerada, pero al pasar junto a él, me susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas disfrutado la fiesta, mi amor», dijo con voz pastosa, «porque en la casa vamos a terminar la conversación que dejamos pendiente en la cocina, y esta vez no habrá meseros que te salven». Me subí al auto, cerré la puerta y escuché el seguro bajar con un clic metálico que sonó definitivo, como el cierre de un ataúd, mientras él rodeaba el coche para subir al asiento del conductor. Arrancó el motor y salimos del estacionamiento en silencio, dejando atrás las luces y la música, adentrándonos en la oscuridad de las calles de Sinaloa. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las casas y los negocios cerrados, pensando en si debería abrir la puerta y saltar con el coche en movimiento, pero el miedo me paralizaba.
Roberto encendió la radio a todo volumen para no tener que escuchar ni mi respiración y aceleró más de lo permitido, saltándose los semáforos en rojo. Sabía que estábamos a 20 minutos de casa, 20 minutos de vida antes de enfrentar la furia contenida de un hombre que se sentía dueño de mi existencia. De repente, su teléfono comenzó a vibrar en la consola central, iluminando la cabina oscura con una luz blanca intermitente que llamó mi atención de inmediato. Miré de reojo la pantalla y vi un nombre que no reconocía: Licenciado Vargas. Pero lo que me extrañó fue la hora. Eran las 3 de la mañana de un domingo. Roberto vio la pantalla, soltó una maldición en voz baja y colgó la llamada bruscamente, lanzando el teléfono al asiento trasero con furia. ¿Quién era?, pregunté con un hilo de voz, cometiendo el error de romper el silencio que él había impuesto. Él frenó de golpe en medio de la avenida vacía, haciendo rechinar las llantas. Se giró hacia mí con una sonrisa macabra y me dijo: «Alguien que sabe cosas de mí que tú ni te imaginas, Elena, pero no te preocupes, tú tienes tus propios problemas de los que ocuparte ahora mismo». El silencio que siguió a su amenaza fue más ensordecedor que el rechinar de las llantas sobre el asfalto caliente de la avenida Vallarta. Roberto mantuvo el auto detenido en medio de la calle desierta por unos segundos eternos, mirándome con esa sonrisa torcida que me provocaba escalofríos hasta la médula de los huesos. Mi respiración se cortaba en mi garganta y mis manos apretaban el cinturón de seguridad como si fuera lo único que me mantenía atada a la realidad en medio de esa pesadilla. Finalmente, soltó una carcajada seca, sin humor, y volvió a pisar el acelerador a fondo, haciendo que el motor del coche rugiera con una potencia innecesaria y violenta. Mi cabeza golpeó contra el respaldo del asiento por la fuerza de la aceleración, pero no me atreví a emitir ni un solo sonido de queja. Condujo como un maníaco por las calles de Sinaloa, ignorando los semáforos y las señales de alto, desafiando a la muerte en cada curva cerrada que tomaba a gran velocidad. Yo cerré los ojos, rezando en silencio a la Virgen de Zapopan, pidiendo que si íbamos a chocar fuera rápido y sin dolor, porque cualquier cosa parecía mejor que llegar a casa. Pasamos por la glorieta de la Minerva, que se veía majestuosa e indiferente bajo las luces nocturnas, testigo muda de otro drama más en esta ciudad llena de secretos. Roberto golpeaba el volante con las palmas de las manos al ritmo de una canción de banda que sonaba en la radio, cantando a gritos una letra sobre traición y venganza. Entramos a nuestra colonia privada en la zona de Andares, un lugar exclusivo donde las casas parecen fortalezas y los vecinos nunca escuchan nada, o al menos fingen muy bien no hacerlo. El guardia de seguridad de la caseta nos saludó con la mano al ver el auto, levantando la pluma de acceso sin saber que estaba dejando pasar a un monstruo. Roberto bajó la ventanilla solo para escupir al suelo, ignorando el saludo del hombre, y condujo hacia nuestra calle con la familiaridad de un depredador entrando a su guarida. Al ver la fachada de mi casa, esa construcción moderna y elegante que tanto habíamos presumido en revistas de sociales, sentí que se me revolvía el estómago. El portón eléctrico de la cochera se abrió con un zumbido lento y agonizante, revelando el interior oscuro donde Roberto estacionó el coche de manera brusca, casi golpeando la pared del fondo. Apagó el motor y el silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y asfixiante, roto solo por el sonido metálico del motor enfriándose. No esperé a que él me abriera la puerta. Mis dedos temblorosos buscaron la manija y salí del auto lo más rápido que pude, casi tropezando con mis propios tacones. Quería correr hacia la calle, gritar, pedir ayuda, pero sabía que las cercas electrificadas y las cámaras de seguridad hacían imposible cualquier huida sin ser detectada. Roberto salió del auto con una calma aterradora, cerrando la puerta con suavidad, y caminó hacia mí tintineando las llaves de la casa en su mano, disfrutando de mi miedo evidente. «¿A dónde vas con tanta prisa, mi amor?», preguntó con voz melosa. «La noche es joven y tenemos mucho que celebrar. ¿O ya se te olvidó que hoy fuimos la pareja perfecta?
Abrió la puerta de servicio que conectaba la cochera con la cocina y me hizo un gesto caballeroso para que entrara primero, empujándome levemente en la espalda baja al pasar. Entramos a la cocina, el mismo escenario doméstico donde solíamos desayunar, pero que ahora se sentía como una sala de interrogatorios fría y estéril bajo la luz blanca de los focos LED. Roberto fue directo al refrigerador y sacó una botella de agua fría, bebió un trago largo y luego se quedó mirándome fijamente, analizando cada centímetro de mi cuerpo tembloroso. Yo me abracé a mí misma, tratando de darme calor, sintiendo cómo el aire acondicionado de la casa congelaba el sudor frío que recorría mi espalda. Él dejó la botella sobre la isla de granito con un golpe seco, el mismo sonido que había hecho volar los platos en la fiesta, y yo di un salto involuntario. «Siéntate», ordenó señalando uno de los taburetes altos de la barra. «Vamos a platicar sobre tu amiguito Javier y sobre por qué crees que puedes burlarte de mí en mi propia cara». Obedecí sin rechistar, sentándome en el borde del asiento, lista para salir corriendo si era necesario, aunque sabía que no llegaría muy lejos con esos zapatos. «Roberto, te juro que no pasó nada», empecé a decir con voz quebrada. «Solo fue un saludo, ni siquiera hablamos, tú estabas ahí. Lo viste todo». «No me mientas», gritó de repente, golpeando la barra con el puño cerrado. «Vi cómo lo mirabas. Vi cómo tus ojos brillaban cuando ese muerto de hambre levantó su copa. ¿Crees que estoy ciego?». Se acercó a mí hasta que su rostro quedó a centímetros del mío y pude oler el tequila rancio emanando de sus poros, mezclado con su colonia costosa. «Seguro te has estado viendo con él a mis espaldas», continuó, bajando la voz a un susurro venenoso. «Mientras yo me mato trabajando para darte esta casa, esta vida de reina, tú te revuelcas con ese imbécil». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control, calientes y saladas, arruinando lo poco que quedaba de mi dignidad esa noche. «Eso no es verdad», sollocé. «Yo te respeto, yo te amo. Nunca te he engañado, Roberto, por favor. Tienes que creerme, estás imaginando cosas por el alcohol». Esa fue la frase equivocada. Mencionar su estado de ebriedad fue como activar un interruptor en su cerebro que desató la violencia física que había estado conteniendo. Me agarró del pelo con una mano, tirando de mi cabeza hacia atrás con fuerza, obligándome a mirar el techo mientras el dolor agudo me hacía gritar. «¿Alcohol?», bramó. «Ahora resulta que soy un borracho. ¿Eso es lo que le dices a tus amigas? ¿Que tu esposo es un borracho y por eso buscas consuelo en otros?». Me soltó de golpe, empujándome hacia atrás, y perdí el equilibrio, cayendo del taburete al suelo duro de la cocina, golpeándome la cadera y el codo. Me quedé en el suelo hecha un ovillo, protegiéndome la cabeza con las manos, esperando la primera patada, el primer golpe real que me dejaría marcada por semanas. Roberto se quedó de pie sobre mí, respirando con dificultad, mirándome con un desprecio tan profundo que dolía más que cualquier golpe físico. «Mírate», dijo con asco, «ahí tirada, llorando como una niña chiquita. Das lástima, Elena. No eres ni la sombra de la mujer con la que me casé». Se dio la vuelta y caminó hacia la sala, dejándome sola en el suelo de la cocina, temblando y sollozando en silencio. Escuché cómo se servía otro trago en el bar de la sala, el sonido del hielo cayendo en el vaso de cristal y el líquido ámbar llenándolo hasta el borde. Sabía que esto no había terminado. Él solo estaba tomando un descanso, recargando su odio para la segunda ronda de tortura psicológica. Me levanté con dificultad, sintiendo el dolor en mi codo, y consideré correr hacia la puerta principal, pero sabía que él era más rápido y que si me atrapaba intentando huir, sería mucho peor. Decidí quedarme quieta, tratar de volverme invisible, esperar a que el alcohol lo hiciera desmayarse en el sofá como otras veces. Pero Roberto regresó a la cocina, esta vez con el vaso en la mano y una expresión diferente en el rostro, una mezcla de furia y una preocupación extraña que no lograba descifrar. Su teléfono celular que había sacado del auto vibró de nuevo en el bolsillo de su pantalón, rompiendo la tensión con su zumbido insistente. Él sacó el aparato, miró la pantalla y su mandíbula se tensó visiblemente. Rechazó la llamada con un movimiento brusco de su dedo pulgar. «¿Quién te llama a esta hora?», pregunté en un susurro,
arrepintiéndome al instante de haber abierto la boca. Él me ignoró, dio un trago largo a su bebida y comenzó a caminar en círculos alrededor de la isla de la cocina, como un león enjaulado. «No es asunto tuyo», respondió cortante. «Son negocios, problemas que una mujer como tú no entendería». Pero yo sabía que no eran negocios. Ningún socio llamaba a las 3:30 de la mañana de un domingo, a menos que algo muy grave estuviera pasando. De repente, el teléfono sonó otra vez, pero ahora no solo vibró, sino que el tono de llamada resonó fuerte en la cocina silenciosa, sobresaltándonos a los dos. Roberto miró el teléfono como si fuera una granada a punto de estallar, y por primera vez en la noche vi miedo real en sus ojos. Contestó la llamada con un movimiento rápido y se llevó el aparato a la oreja, dándome la espalda para que yo no pudiera escuchar lo que decía. «¿Qué quieres?», susurró con voz tensa. «Te dije que no me llamaras a esta hora. Estoy en mi casa». Aguzé el oído tratando de captar cualquier palabra, cualquier pista que me dijera quién tenía el poder de asustar a un hombre tan violento como Roberto. No puedo salir ahora», decía él, bajando aún más la voz. «Ella está aquí. No sabe nada. Escúchame bien. Si te atreves a venir aquí, te mato». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Ella está aquí?», se refería a mí. ¿Y quién amenazaba con venir a nuestra casa en plena madrugada? Roberto colgó el teléfono con furia y se giró hacia mí, y me di cuenta de que su rostro estaba pálido, sudoroso, como si hubiera visto un fantasma. «Tengo que salir», dijo de repente, dejando el vaso sobre la mesa con manos temblorosas. «No me esperes despierta, y ni se te ocurra moverte de esta casa». «¿A dónde vas?», pregunté poniéndome de pie. «Roberto, estás borracho, no puedes manejar». ¿Quién era esa persona? Él se acercó a mí y me agarró de los hombros, pero esta vez no fue para lastimarme, sino con una desesperación que nunca le había visto. «Cállate, Elena», me sacudió. «No preguntes, no mires, no escuches. Si alguien toca el timbre, no abras. ¿Me entiendes? No abras la puerta por nada del mundo». Me soltó y corrió hacia la puerta que daba a la cochera, tomando las llaves del auto que había dejado tiradas sobre la barra segundos antes. Escuché el motor del auto encenderse de nuevo, el portón eléctrico abrirse y las llantas rechinar mientras salía disparado hacia la calle a toda velocidad. Me quedé sola en la cocina inmensa y fría, confundida y aterrorizada, sin saber si debía sentir alivio por su partida o pánico por su advertencia. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia la calle vacía, viendo las luces traseras de su coche desaparecer en la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, justo donde él había estado parado hablando por teléfono momentos antes de salir huyendo. Era una tarjeta pequeña de color negro mate que se le debía haber caído del bolsillo cuando sacó el celular con tanta prisa y nerviosismo. Me agaché para recogerla. Mis manos todavía temblaban por la adrenalina y el miedo, y la acerqué a la luz de la lámpara para leer lo que decía. No era una tarjeta de presentación de ningún arquitecto, ni de un ingeniero, ni de ningún socio conocido de su constructora. Tenía un logo dorado en relieve, una especie de serpiente enroscada en una copa y un solo nombre impreso en letras elegantes: El Paraíso, Club Privado. Le di la vuelta a la tarjeta y vi algo escrito a mano con tinta roja, una caligrafía apresurada que parecía haber sido hecha con rabia. Decía: «Piso 3, pregunta por la gata. Ella tiene lo que te robaste». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Roberto no solo tenía una amante o problemas de dinero, estaba metido en algo mucho más oscuro y peligroso. Justo en ese momento, el timbre de la casa sonó. Un sonido largo e insistente que retumbó en toda la casa vacía, haciendo que se me helara la sangre en las venas. Roberto me había dicho que no abriera, que no contestara, pero el timbre sonó de nuevo, seguido de golpes fuertes y secos en la puerta principal de madera maciza. Me quedé paralizada en medio de la sala, con la tarjeta negra en la mano, sabiendo que el terror de la noche acababa de cambiar de rostro. Alguien estaba afuera y no tenía intenciones de irse. El timbre sonó por tercera vez, un zumbido eléctrico y estridente que parecía perforar las paredes de la casa y clavarse directamente en mi cerebro, aumentando mi pánico a niveles insoportables.
Me quedé inmóvil en medio de la sala, apretando la tarjeta negra de El Paraíso contra mi pecho, como si fuera un escudo, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Roberto me había advertido con una claridad aterradora que no abriera la puerta, que mi vida dependía de mantener esa cerradura cerrada y las luces apagadas. Sin embargo, la curiosidad y el terror de no saber quién estaba al otro lado, golpeando con tanta insistencia, eran más fuertes que la obediencia ciega a mi esposo. Di un paso vacilante hacia el vestíbulo, caminando de puntitas sobre el piso de mármol para no hacer ruido, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Los golpes en la madera maciza de la entrada se detuvieron de repente, y el silencio que siguió fue aún más angustiante, cargado de una expectativa mortal que me erizaba la piel. Me acerqué al monitor del sistema de seguridad que estaba instalado junto a la puerta, una pantalla pequeña que mostraba la imagen en blanco y negro de la cámara exterior. Mis manos temblaban tanto que tuve que usar las dos para presionar el botón de encendido, rezando para no ver a un hombre armado o a un policía. La pantalla parpadeó un segundo antes de mostrar la entrada principal, iluminada por la luz tenue del farol de la calle, y lo que vi me dejó sin aliento. No era un sicario, ni un cobrador de deudas, ni el licenciado Vargas que había llamado a Roberto. Era una mujer joven, delgada y visiblemente aterrorizada. Estaba pegada a la puerta, mirando hacia atrás por encima de su hombro constantemente, como si alguien o algo la estuviera persiguiendo en la oscuridad de la noche. Llevaba un vestido corto, demasiado ligero para el frío de la madrugada, y tenía el maquillaje corrido, dándole el aspecto de una muñeca rota abandonada en la calle. Pero lo que me heló la sangre no fue su ropa ni su juventud, sino el moretón oscuro y reciente que se extendía por su pómulo derecho, idéntico a los que Roberto solía dejarme. La mujer se volvió hacia la cámara, como si supiera que la estaba observando desde adentro, y pegó su rostro al lente, sus ojos grandes y llorosos, llenos de súplica. «¡Ábreme, por favor!», gritó, aunque su voz sonaba ahogada a través del vidrio blindado. «Sé que estás ahí, Elena. Sé que Roberto te dejó sola. Necesito ayuda, me van a matar». Retrocedí un paso, asustada de que ella supiera mi nombre, de que esa desconocida tuviera información tan íntima sobre mi vida y mi soledad en esta casa enorme. ¿Quién era ella? ¿Una de las amantes de Roberto? ¿Una cómplice? ¿O una víctima más atrapada en la red de mentiras de mi esposo? Mi instinto de supervivencia me gritaba que me alejara, que subiera a mi habitación y me encerrara bajo llave hasta que amaneciera, pero la imagen de su rostro golpeado me rompió el corazón. Sabía lo que se sentía estar del otro lado del miedo. Sabía lo que era necesitar desesperadamente que alguien te abriera una puerta para escapar del infierno. Sin pensarlo dos veces, desactivé la alarma con dedos torpes y giré los cerrojos de seguridad uno por uno, haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio. Abrí la puerta apenas unos centímetros, dejando la cadena de seguridad puesta, para poder verla cara a cara sin exponer mi seguridad por completo. «¿Quién eres?», pregunté con voz firme, tratando de ocultar mi miedo. «¿Qué quieres y cómo sabes mi nombre? Vete o llamo a la policía ahora mismo». La chica se aferró al marco de la puerta con uñas pintadas de rojo, temblando de frío y de pánico, y me miró con una intensidad que me desarmó. «No llames a la policía por lo que más quieras», suplicó, hablando rápido y atropelladamente. «La policía trabaja para ellos. Soy Carla, trabajo en El Paraíso. Roberto me dijo que si algo salía mal viniera aquí». Al escuchar el nombre del club, el mismo que estaba impreso en la tarjeta que tenía en la mano, sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Roberto te mandó?», pregunté incrédula, soltando la cadena de seguridad y abriendo la puerta por completo para dejarla entrar antes de que alguien la viera. Carla entró tropezando, casi cayendo en mis brazos, y cerré la puerta de golpe detrás de ella, pasando los cerrojos de nuevo con movimientos frenéticos. El olor que desprendía era una mezcla barata de perfume dulce, cigarro y miedo rancio, un aroma que contrastaba violentamente con la pulcritud de mi casa. La llevé a la sala y la senté en el sofá blanco inmaculado, donde ella se encogió, abrazándose las rodillas y mirando a todos lados con paranoia evidente.
Me dijo que tenías algo, susurró Carla, mirándome con ojos desorbitados. Me dijo que se robó algo del club y que te lo dio a ti para que lo guardaras, que tú eras su seguro de vida. Me quedé paralizada. ¿Roberto me había usado como escondite sin que yo lo supiera? ¿Me había puesto en la mira de criminales sin siquiera advertirme? Yo no tengo nada, respondí, sintiendo cómo la ira empezaba a reemplazar al miedo. Roberto no me dio nada. Solo se fue hace media hora como un loco. Se le cayó esto. Le mostré la tarjeta negra con la serpiente dorada. Carla la miró y soltó un gemido de terror, cubriéndose la boca con la mano. «Eso es de la gata», murmuró, palideciendo aún más. «Si ella sabe que Roberto tiene eso, estamos muertas. Las dos. Esa tarjeta es la llave para entrar a la oficina privada del dueño». «¿Quién es la gata?», exigí saber, harta de los acertijos y de sentirme como una pieza ignorante en un juego mortal. «¿Y qué demonios tiene que ver mi marido con todo esto?». Carla me miró con lástima, como si yo fuera una niña ingenua que acaba de descubrir que los monstruos son reales. La gata es la dueña del club. ¿Y Roberto? Roberto no es solo un cliente, Elena. Él lava dinero para ellos a través de la constructora. Lleva años haciéndolo. La revelación me golpeó más fuerte que cualquier bofetada que Roberto me hubiera dado jamás. Sentí que me faltaba el aire y tuve que apoyarme en el respaldo de un sillón. Mi vida entera, los lujos, la casa en Andares, los viajes, todo estaba construido sobre dinero sucio, sobre crímenes que yo ignoraba por completo. «Eso es mentira», negué débilmente, aunque en el fondo sabía que tenía sentido. Las llamadas a deshoras, el efectivo que siempre traía, su nerviosismo reciente. «Ojalá fuera mentira», dijo Carla, sacando un cigarro de su bolsa con manos temblorosas, aunque no lo encendió. Pero se volvió ambicioso. Quiso robarles. Se llevó una lista, un libro de contabilidad o algo así, y ahora ellos vienen por él. ¿Y por ti? ¿Por mí?, pregunté, sintiendo un frío glacial en el estómago. «Yo no sé nada, yo no hice nada». «A ellos no les importa», replicó Carla con crudeza. «Eres su esposa. Creen que tú tienes el libro. Roberto les dijo que estaba seguro aquí, en tu casa. Nos usó, Elena, a mí para distraerlos y a ti para esconder lo robado». El sonido de un motor potente frenando afuera de la casa nos hizo saltar a las dos al mismo tiempo. Carla se tiró al suelo, apagando la lámpara de la mesa de un manotazo. Nos quedamos en la penumbra, escuchando el silencio de la calle, hasta que oímos el sonido inconfundible de una puerta de auto cerrándose con fuerza, y luego otra. Me arrastré por el suelo hasta la ventana, levantando apenas una esquina de la cortina pesada para mirar hacia afuera sin ser vista. Había una camioneta negra, enorme y blindada, estacionada justo frente a mi portón, con el motor encendido y las luces apagadas. Dos hombres bajaron de la parte trasera. No parecían policías ni ladrones comunes. Vestían trajes oscuros y se movían con una disciplina militar que me aterrorizó. «Están aquí», susurró Carla desde el suelo, con la voz quebrada por el llanto. «Son los hombres de la gata. Si entran no van a preguntar nada. Nos van a llevar». Mi mente corría a 1000 por hora. No podía quedarme allí sentada esperando a que derribaran la puerta y me mataran por los pecados de mi marido. Tenía que salir, tenía que moverme, tenía que encontrar a Roberto y obligarlo a decir la verdad, o al menos entregar lo que fuera que había robado. «Tenemos que irnos», dije, sorprendiéndome de mi propia determinación. «Hay una salida por el patio trasero que da al parque de la colonia. Si corremos, podemos llegar a la otra caseta de vigilancia». «¿Y luego qué?», preguntó Carla, mirándome como si estuviera loca. «Nos van a cazar. Tienen ojos en todos lados». «Vamos a El Paraíso», sentencié apretando la tarjeta negra en mi puño hasta que los bordes se clavaron en mi piel. Si Roberto robó algo para entrar ahí, entonces ahí es donde debe estar, o al menos ahí encontraré respuestas. Carla me miró horrorizada, pero antes de que pudiera protestar, escuchamos el sonido de la cerradura electrónica de la puerta principal siendo forzada desde afuera. Un zumbido agudo indicó que estaban usando algún dispositivo para hackear el sistema de seguridad inteligente que Roberto había instalado. No había tiempo para discutir. Agarré mi bolso que estaba sobre la mesa.
Busqué las llaves de mi propia camioneta, una SUV blanca que casi nunca usaba, y jalé a Carla del brazo. ¡Corre!, le ordené en un susurro gritado, empujándola hacia la cocina y hacia la puerta trasera que daba al jardín. «No mires atrás». Salimos al patio trasero, donde el aire frío de la noche nos golpeó la cara, y corrimos por el pasto perfectamente cuidado, saltando los maceteros de diseño. Llegamos a la barda perimetral del fondo, que afortunadamente no era tan alta en esa sección, y ayudé a Carla a subir, impulsándola con mis manos entrelazadas. Mientras ella saltaba al otro lado, escuché el estruendo de la puerta principal de la casa siendo derribada y voces masculinas gritando mi nombre dentro de la sala. «Helena, sabemos que estás ahí», bramó una voz ronca que retumbó en las paredes de mi hogar violado. Salté la barda justo a tiempo, cayendo mal sobre mi tobillo en el pasto del parque vecino, pero la adrenalina era tan fuerte que ignoré el dolor punzante. Corrimos hacia la calle lateral donde solía estacionar mi camioneta cuando la cochera estaba llena, rezando para que las llaves funcionaran y el motor arrancara a la primera. Nos subimos al vehículo, cerré los seguros y arranqué, saliendo de la colonia por la entrada de proveedores antes de que los hombres de la camioneta negra se dieran cuenta de nuestra fuga. Mis manos apretaban el volante con fuerza blanca mientras conducía hacia el centro de la ciudad, hacia la dirección impresa en la tarjeta maldita, dejando atrás mi vida de esposa perfecta para entrar en la boca del lobo. «¿Sabes lo que haces?», me preguntó Carla secándose las lágrimas y mirándome con una mezcla de miedo y respeto. «Entrar ahí es suicida». La miré por el espejo retrovisor, vi mi propio rostro pálido y demacrado, pero con una furia nueva ardiendo en mis ojos, una furia que nacía de la traición. «No», respondí pisando el acelerador. «Pero Roberto va a desear no haber nacido cuando lo encuentre. Si mi rostro se va a romper esta noche, me aseguraré de que el suyo se rompa primero». La ciudad de Sinaloa, a esas horas de la madrugada, se transformaba en un laberinto de luces, neón y sombras peligrosas, muy diferente a la metrópoli soleada y amable que yo conocía. Conducía mi camioneta con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, esquivando baches y semáforos intermitentes, mientras Carla sollozaba en el asiento del copiloto, mirando obsesivamente por el espejo retrovisor. Cada vez que un auto aparecía detrás de nosotras, mi corazón daba un vuelco violento, temiendo ver aquella camioneta negra blindada llena de hombres armados, listos para cumplir una sentencia de muerte. El silencio dentro del vehículo era pesado, cargado de un miedo eléctrico que hacía que el aire se sintiera denso, casi irrespirable, mezclado con el olor a cigarro que impregnaba la ropa de Carla. «Tienes que decirme todo, Carla». Rompí el silencio con voz dura, sin apartar la vista del camino. «Ya no hay vuelta atrás. Si vamos a entrar a ese lugar, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos y quién demonios es esa mujer». Carla se sorbió la nariz y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, temblando como una hoja al viento. «La gata se llama Catalina», empezó a decir con voz entrecortada. «Nadie sabe de dónde salió, pero en 3 años se adueñó de la noche en la ciudad. Controla todo: el alcohol adulterado, las chicas, las apuestas ilegales». La descripción me revolvió el estómago. Pensar que Roberto, mi esposo arquitecto, el hombre que se preocupaba por el color de las cortinas, estaba metido con esa gente, me parecía surrealista. «Roberto no solo lava dinero», continuó Carla, mirándome con una pena que me enfurecía. «Él es su arquitecto personal. Le diseñó los túneles, los escondites en las bodegas. Por eso sabe tanto. Por eso es peligroso que hable». Sentí náuseas. Los viajes de negocios a la sierra, las reuniones tardías, los planos que escondía en su despacho bajo llave, todo cobraba un sentido macabro y criminal. «¿Y qué fue lo que robó?», pregunté, girando el volante bruscamente para entrar a una avenida solitaria que llevaba a la zona industrial. «Dijiste que se llevó algo valioso». «Una tablet», respondió ella. «Una tablet encriptada con la lista de todos los sobornos a jueces y policías. Roberto cree que con eso puede chantajearla para salir del negocio con millones de dólares. Es un estúpido suicida», pensé con amargura. Roberto había decidido jugar a ser gángster, poniendo mi vida y mi seguridad como garantía,
sin importarle las consecuencias devastadoras para nuestra familia. Seguimos avanzando hacia la periferia, donde las fábricas abandonadas y los almacenes viejos creaban un paisaje desolador y amenazante bajo la luz de la luna llena. Finalmente, llegamos a la dirección que indicaba la tarjeta negra, un edificio gris de 3 pisos, sin ventanas, que parecía un búnker en medio de un terreno baldío lleno de basura. No había letreros luminosos, ni filas de gente esperando entrar. Solo una puerta de acero reforzado y 2 gorilas inmensos vestidos de negro custodiando la entrada. Estacioné la camioneta en una calle lateral oscura, lejos de la luz de las farolas, rezando para que no la desvalijaran o para que los hombres de la gata no la reconocieran. «Déjame hablar a mí», dijo Carla, tratando de recuperar la compostura. «Ellos me conocen. Tú solo enseña la tarjeta y pon cara de que tienes dinero y poder. Si huelen tu miedo, te comerán viva». Bajamos del vehículo y el frío de la noche me caló hasta los huesos, aunque tal vez era el terror puro lo que me hacía tiritar sin control mientras caminábamos hacia la entrada. Me alisé el vestido azul rey, que ahora me parecía ridículo y excesivo para el lugar, y levanté la barbilla imitando la arrogancia que tantas veces le había visto a Roberto. Al acercarnos, los 2 guardias de seguridad se cruzaron de brazos, bloqueando el paso con sus cuerpos masivos, mirándonos con una mezcla de desprecio y sospecha. «Aquí no es lugar para señoras perdidas», gruñó uno de ellos, un hombre calvo con una cicatriz que le cruzaba la ceja. «Lárguense antes de que nos divirtamos con ustedes». Carla dio un paso adelante, pero su voz le falló. Fue mi turno de actuar, sacando fuerzas de una reserva de ira que no sabía que tenía hasta esa noche maldita. Saqué la tarjeta negra de mi bolso con un movimiento fluido y se la puse en el pecho al guardia, mirándolo directamente a los ojos con una frialdad que me sorprendió. «No estoy perdida, imbécil», le espeté con voz firme. «Vengo a ver a la Catalina, y si no me dejas pasar, ella misma te va a cortar esa lengua larga cuando se entere de que dejaste fuera a su invitada VIP». El guardia miró la tarjeta, vio la serpiente dorada y su actitud cambió en una fracción de segundo. El desprecio se convirtió en sumisión nerviosa. «Disculpe, señora», balbuceó haciéndose a un lado y desbloqueando la pesada puerta de acero con un código numérico. «No sabíamos. Pasen, por favor. El piso 3 es el reservado». Entramos y el cambio de ambiente fue un golpe sensorial brutal. La oscuridad de la calle fue reemplazada por luces rojas y moradas, y el silencio se rompió con un bajo profundo de música electrónica que hacía vibrar el suelo. El interior de El Paraíso era un antro de lujo decadente, con sillones de terciopelo, barras de cristal iluminadas y mujeres hermosas bailando en jaulas doradas suspendidas del techo. El aire estaba cargado de humo de tabaco, perfumes caros y ese olor metálico y dulce de las drogas sintéticas que circulaban libremente entre las mesas VIP. Caminamos entre la multitud, sintiendo las miradas lascivas de hombres mayores que bebían champagne con chicas que podrían ser sus nietas, una escena que me revolvió el estómago. Carla me guiaba con paso rápido hacia un elevador privado en el fondo del salón, evitando el contacto visual con los meseros y encargados de seguridad que patrullaban el lugar. «No mires a nadie», me susurró al oído, agarrándome del brazo con fuerza. «Aquí todo el mundo es peligroso. Si alguien te ofrece algo, no aceptes ni agua». Llegamos al elevador, que estaba custodiado por otro hombre armado, pero al ver la tarjeta negra en mi mano, simplemente asintió y presionó el botón de llamada sin decir una palabra. Las puertas se abrieron y entramos a la cabina forrada de espejos, donde mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía, pálida, despeinada, pero con una mirada feroz. El elevador subió suavemente, dejándonos atrás el ruido ensordecedor de la música, llevándonos hacia el silencio tenso del tercer piso, donde se decidían los destinos. «El tercer piso son las oficinas y las suites privadas», explicó Carla, temblando de nuevo. «Ahí es donde traen a la gente especial. Si Roberto está aquí, está ahí». Las puertas se abrieron con un timbre suave y salimos a un pasillo largo, alfombrado en rojo sangre, con puertas de madera pesada a ambos lados, como un hotel de pesadilla. No había música aquí, solo un silencio inquietante
y el sonido lejano de risas o gemidos que se filtraban a través de las paredes insonorizadas de las habitaciones. ¿Dónde?, pregunté en un susurro, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que iba a estallar en cualquier momento. ¿Dónde está la oficina de la gata? Al fondo, señaló Carla con un dedo tembloroso hacia una puerta doble al final del pasillo, la que tiene las manijas de oro. Caminamos hacia allá, cada paso resonando en mis oídos como un tambor de guerra, preparándome mentalmente para encontrar a Roberto golpeado, atado, quizás muerto. Me imaginaba irrumpiendo para salvarlo, pagando lo que fuera necesario, suplicando por su vida, porque a pesar de todo, seguía siendo mi esposo y el hombre que alguna vez amé. Pero al acercarnos a la puerta, escuché algo que detuvo mis pies en seco y me heló la sangre más que cualquier amenaza de muerte. No eran gritos de dolor, no eran súplicas, era la risa de Roberto, una risa fuerte, clara y relajada. Me quedé paralizada frente a la puerta doble, con la mano extendida hacia el pomo, incapaz de procesar lo que mis oídos estaban captando. «Salud por eso, mi reina». Escuché la voz de Roberto, inconfundible, arrastrando las palabras ligeramente por el alcohol. «Te dije que el plan era perfecto». Carla me miró con los ojos desorbitados, llevándose las manos a la boca para ahogar un grito de sorpresa. Ella también esperaba encontrar una víctima, no a un hombre celebrando. La confusión se transformó en una ira volcánica dentro de mí. Empujé la puerta con una fuerza que no sabía que poseía, abriéndola de par en par sin previo aviso. La escena que se reveló ante mis ojos fue como una fotografía grotesca que se grabaría en mi memoria para siempre, destruyendo cualquier vestigio de amor que me quedara. La oficina era lujosa, con muebles de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad industrial a través de un ventanal blindado. Roberto estaba sentado en un sillón amplio, con una copa de coñac en una mano y un puro en la otra, con la camisa desabotonada y una expresión de triunfo absoluto. Frente a él, sentada sobre el escritorio de caoba, estaba una mujer despampanante, de cabello negro azabache y labios rojos, vestida con un traje sastre blanco impecable. La gata. Ambos voltearon al mismo tiempo al escuchar el estruendo de la puerta, y la sonrisa de Roberto se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad y terror. «¿Elena?», balbuceó, dejando caer el puro sobre la alfombra cara. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Qué hago aquí?», repetí entrando a la habitación con pasos firmes, ignorando a la mujer peligrosa que me observaba con curiosidad felina. «Vine a salvarte, infeliz. Pensé que te estaban matando». La gata soltó una risa suave, ronca y sensual, bajándose del escritorio con elegancia y caminando hacia mí como una depredadora evaluando a su presa. «Vaya, Roberto», dijo ella, mirando a mi esposo con burla. «No me dijiste que tu mujercita tenía tantas agallas». Entró hasta mi cocina sin invitación. «Me agrada». Roberto se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de ira y vergüenza, tratando de recuperar el control de la situación que se le escapaba de las manos. «Vete a la casa, Elena», gritó avanzando hacia mí. «Esto no es asunto tuyo. Lárgate antes de que te saque a patadas». «No me voy a ir a ningún lado», respondí, sintiendo cómo la adrenalina borraba mi miedo. «Carla me dijo que robaste una tablet, que nos pusiste en peligro. ¿Qué mandaste gente a la casa?» Al mencionar a Carla, Roberto miró hacia la puerta, donde la chica estaba escondida, y su expresión se volvió aún más oscura y amenazante. «Esa gata traidora», masculló entre dientes. «Debería haberla matado hace mucho». La gata se interpuso entre nosotros, levantando una mano con anillos de diamantes para detener a Roberto, y me miró fijamente a los ojos. «Siéntate, querida», me ordenó con una voz que no admitía réplica. «Creo que hay un malentendido. Roberto no me robó nada. Roberto y yo somos socios», me quedé de piedra. «¿Socios? Entonces toda la historia del robo, la persecución, el miedo, ¿todo era una mentira?» «¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo que el mundo daba vueltas. «¿Y los hombres que fueron a la casa?». Roberto se dejó caer en el sofá de nuevo, pasándose las manos por la cara, y soltó un suspiro de resignación cínica. «Esos hombres eran para asustarte, Elena», confesó,
sin ni siquiera mirarme a la cara. Necesitaba que salieras de la casa corriendo. Necesitaba que pareciera un secuestro o una huida. ¿Para qué?, grité con lágrimas de rabia quemándome los ojos. Casi me mato en la carretera. Saqué a esta niña pensando que la iban a matar. La gata tomó la copa de Roberto, bebió un sorbo y me sonrió con una crueldad exquisita antes de soltar la bomba. Porque Roberto tiene una deuda muy grande conmigo, preciosa. Una deuda que no puede pagar con dinero ni con arquitectura. Y la única forma de saldarla era entregándote a ti. Miré a Roberto esperando que lo negara, que gritara, que defendiera mi honor, pero él simplemente se sirvió más alcohol y desvió la mirada hacia la ventana. «¿Me vendiste?», susurré, con la voz rota en 1000 pedazos, sintiendo como mi alma se fracturaba definitivamente. «¿Me vendiste a esta gente?». «No seas dramática», respondió él con frialdad. «No te vendí como esclava. Solo te puse como garantía. Vas a trabajar para Catalina un tiempo. Llevarás la contabilidad, organizarás eventos. Eres buena en eso, ¿no? ¿Es eso o me matan a mí? Y tú me amas, ¿verdad? Harías cualquier cosa por tu esposo». La indignación me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Tomé la botella de cognac de la mesa auxiliar y la estrellé contra la pared, a centímetros de la cabeza de Roberto. «Eres un monstruo», grité. «Prefiero morirme antes que ayudarte». Roberto se levantó furioso y me abofeteó con el dorso de la mano, un golpe seco y brutal que me tiró al suelo, haciéndome sangrar el labio. «Vas a hacer lo que yo te diga», bramó, poniéndome el pie en el pecho para inmovilizarme. «Ya firmé los papeles. Todo lo que tienes, la casa, tus cuentas y tú misma, ahora son propiedad de la organización hasta que yo pague». Desde el suelo, con el sabor metálico de la sangre en mi boca, vi cómo la gata observaba la escena sin inmutarse, como quien ve una película aburrida. Pero entonces la puerta se abrió de nuevo y entraron 2 de los guardias de seguridad, arrastrando a Carla, quien lloraba y pataleaba inútilmente. «Jeva, encontramos a esta rata tratando de escapar por las escaleras», dijo uno de los gorilas, lanzando a Carla al suelo junto a mí. La gata suspiró. Sacó una pistola plateada de un cajón del escritorio y la puso suavemente sobre la mesa de caoba, haciendo un sonido pesado. «Odio el desorden», dijo con voz tranquila. «Roberto controla a tu mujer. Y tú, Elena, escúchame bien. Tienes 2 opciones esta noche. O aceptas tu nuevo puesto en mi empresa y salvas el pellejo de tu inútil marido, o pruebas esa pistola ahora mismo». Miré el arma. Luego miré a Roberto, quien me miraba con ojos de súplica cobarde, y finalmente miré a Carla, temblando a mi lado. En ese momento, supe que mi rostro ya se había roto, tal como lo predije cuando volaron los platos. Pero lo que Roberto no sabía era que los pedazos rotos cortan más profundo que cualquier cuchillo. Me limpié la sangre del labio, me levanté lentamente y miré el arma sobre la mesa, con una idea oscura formándose en mi mente. Mis dedos rozaron el metal frío de la pistola plateada sobre el escritorio de caoba, sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. En ese segundo, el tiempo pareció detenerse en la oficina insonorizada de El Paraíso. El zumbido del aire acondicionado desapareció, reemplazado por el rugido de mi propia sangre en los oídos. Roberto me miraba con los ojos desorbitados, una mezcla patética de arrogancia y pánico puro, retrocediendo un paso hacia el sofá de cuero como si quisiera fundirse con él. Carla sollozaba en el suelo, cubriéndose la cabeza, esperando el estruendo de un disparo que acabaría con todo. La gata, sin embargo, no se movió ni un milímetro. Permaneció recargada en el borde de su escritorio, cruzada de brazos, con una sonrisa enigmática dibujada en sus labios rojos, observándome como una científica observa a una rata de laboratorio. Levanté el arma con una calma que me sorprendió. Mis manos ya no temblaban. El miedo que me había paralizado durante años de matrimonio se había evaporado, dejando en su lugar un vacío helado. Apunté directamente al pecho de Roberto, al corazón que yo creía que me amaba, a ese lugar donde guardaba sus mentiras y su cobardía. Él levantó las manos en un gesto defensivo ridículo, su cara perdiendo todo el color, transformándose en una máscara de cera sudorosa. «Elena, no»,
gritó con voz aguda, casi femenina. «¡Estás loca! ¡Baja eso! Soy tu esposo, por el amor de Dios». «Eras mi esposo», corregí con voz muerta. «Ahora solo eres el hombre que me vendió». Apreté el agarre en la empuñadura, sintiendo el diseño texturizado contra mi palma, y vi cómo las pupilas de Roberto se dilataban hasta cubrir casi todo el iris. Por un instante fugaz, visualicé la vida sin él, libre de golpes, libre de insultos, libre de esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Podía acabar con todo ahí mismo. Los guardias me matarían segundos después, lo sabía, pero al menos me iría llevándome al diablo conmigo. Inhalé profundo, cerré un ojo para afinar la puntería y mi dedo índice comenzó a ejercer presión sobre el gatillo. «Hazlo», me retó una voz oscura en mi mente. «Mátalo y libérate». Clic. El sonido seco del percutor golpeando la recámara vacía resonó como un látigo en el silencio de la habitación. No hubo explosión, no hubo fuego, no hubo sangre. Solo ese clic metálico y burlón. Roberto soltó un grito ahogado y se desplomó de rodillas, hiperventilando, llevándose las manos al pecho como si realmente hubiera recibido el impacto. Yo me quedé petrificada, mirando el arma inútil en mi mano, sintiendo una mezcla de confusión y una extraña decepción. Una carcajada sonora rompió la tensión. La gata echó la cabeza hacia atrás y rió con ganas, aplaudiendo lentamente mientras caminaba hacia mí. «¡Bravo!», exclamó, limpiándose una lágrima de risa de la comisura del ojo. «Tienes agallas, Elena, más que este desperdicio de hombre que tienes por marido. Pero regla número 1 en mi mundo: nunca confíes en un arma que no has cargado tú misma». Me quitó la pistola de la mano con suavidad, como quien le quita un juguete peligroso a un niño, y la guardó de nuevo en el cajón del escritorio. «Fue una prueba», dijo ella, volviendo a ponerse seria, su mirada felina clavada en la mía. «Quería ver si tenías la sangre fría necesaria para trabajar conmigo, y pasaste con honores. Estabas dispuesta a matarlo. Eso me sirve». Me volví hacia Roberto, que intentaba ponerse de pie, temblando y arreglándose la camisa empapada de sudor, tratando de recuperar una dignidad que había perdido hacía mucho tiempo. «Estás enferma, Catalina», balbuceó él con la voz ronca. «Podría haberme matado del susto». «Cállate, imbécil», le espetó ella sin mirarlo. «Deberías estar agradecido. Ahora sé que tu mujer sirve para algo más que para adornar tu casa». La gata se sentó en su silla ejecutiva de respaldo alto, entrelazó los dedos sobre el escritorio y nos miró a los tres con autoridad absoluta. «Muy bien, se acabaron los juegos. Roberto, tu deuda sigue vigente, pero ahora tengo un nuevo activo para asegurarla. Elena se queda aquí». «¿Qué?», pregunté, sintiendo que la realidad me caía encima como una losa de concreto. «Yo no acepté nada, solo quería...». «Querías matarlo», me interrumpió ella, «y fallaste. Ahora, si quieres salir viva de este edificio y quieres que tu amiguita la Llorona salga viva también, vas a hacer lo que yo diga», señaló a Carla, que seguía en el suelo, pálida como un fantasma. «La chica se puede ir. No me sirve, es débil y habla demasiado. Pero tú, Elena, tú te quedas. Tienes experiencia en administración, ¿verdad? Roberto me dijo que llevabas las finanzas de su constructora antes de que él te obligara a ser ama de casa». Asentí lentamente, recordando los días en que yo era una profesional respetada, antes de que él me aislara del mundo. «Perfecto. Vas a auditar mis libros. Creo que alguien me está robando desde adentro, y no confío en mis contadores actuales. Si encuentras el desfalco, consideraré reducir la deuda de tu marido». «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La gata se encogió de hombros con indiferencia. «Entonces los mato a los tres ahora mismo y tiro sus cuerpos en una fosa clandestina en Tlajomulco. Nadie los va a buscar. Roberto tiene demasiados enemigos y tú eres solo una esposa desaparecida». La frialdad con la que describió nuestro destino me convenció de que no era una amenaza vacía, era una promesa administrativa. Miré a Carla, quien me suplicaba con la mirada que aceptara, que la salvara. Miré a Roberto, que evitaba mis ojos, cobarde y miserable. Y finalmente, miré a la gata. «Acepto», dije con voz firme,
pero con condiciones. Roberto soltó una risita nerviosa. Elena, no estás en posición de... ¡Cállate!, le grité, y él se encogió. Mis condiciones son: Carla se va ahora mismo, sana y salva. Nadie la toca, nadie la sigue. Y quiero que Roberto se largue de aquí. No quiero verle la cara mientras trabajo. La gata sonrió, complacida por mi actitud desafiante. Hecho. Guardias, saquen a la chica por la puerta trasera. Denle dinero para un taxi y olviden que existe. Y tú, Roberto, vete a casa. Tu mujer tiene trabajo que hacer. Carla se levantó tambaleándose, me abrazó con fuerza susurrando un «Gracias, perdóname» al oído, y dejó que los guardias se la llevaran. Me quedé sola con los dos monstruos. Roberto se acercó a mí intentando tomar mi mano, fingiendo una ternura que me daba asco. «Mi amor, esto es temporal», susurró, con su aliento a alcohol golpeándome la cara. «Haz lo que ella dice, encuentra el dinero y en una semana estamos fuera de esto. Te lo prometo, volveremos a ser felices». Me solté de su agarre con brusquedad, sintiendo la piel de gallina donde me había tocado. «Vete, Roberto», dije entre dientes. «Vete antes de que le pida a Catalina que me preste un arma cargada de verdad». Él me miró con odio una última vez, se arregló el saco y salió de la oficina caminando rápido, sin mirar atrás, dejándome vendida en la boca del lobo para salvar su propio pellejo. Cuando la puerta se cerró tras él, la gata se levantó y abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro abstracto en la pared. Sacó una pila inmensa de carpetas y documentos y los dejó caer sobre el escritorio con un golpe sordo. «Bienvenida a El Paraíso, Elena», dijo. «Estos son los libros reales, no los que le enseño al SAT. Aquí está todo: sobornos, lavado, extorsiones. Tienes hasta el amanecer para decirme quién me está robando». Me senté en la silla de cuero frente a la montaña de papeles, sintiendo el cansancio de la noche caer sobre mis hombros. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Comencé a revisar los documentos, las columnas de números, las transferencias a empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán. Era una red compleja y podrida, mucho más grande de lo que imaginaba. Pasaron las horas. El silencio de la oficina solo era roto por el pasar de las páginas y el sonido lejano de la limpieza del club abajo. Alrededor de las 5 de la mañana, mis ojos ardían y la cabeza me palpitaba, pero encontré un patrón. Había una serie de retiros recurrentes bajo el concepto de gastos de consultoría externa, desviados a una cuenta específica que no cuadraba con los proveedores habituales. Seguí el rastro del dinero comparando fechas y montos con las facturas falsas que estaban anexadas en la carpeta. Mi corazón dio un vuelco cuando llegué al documento final, una autorización de transferencia por una cantidad millonaria, fechada hace 2 años. No fue el monto lo que me detuvo la respiración, ni el destino del dinero. Fue la firma al final de la hoja. Ahí, en tinta azul clara e inconfundible, estaba mi propia firma: Elena Ramírez de la Torre. Me quedé helada. Yo nunca había firmado eso, jamás había visto esos documentos en mi vida. Pero la firma era idéntica, una falsificación perfecta o algo peor. Recordé las veces que Roberto me hacía firmar papeles del seguro o trámites de la casa, sin dejarme leerlos, diciendo que confiara en él. El desgraciado no solo me había vendido esa noche, llevaba años usándome. Yo no era solo la garantía de su deuda. Legalmente, para el mundo criminal y quizás para las autoridades, yo era la dueña de las empresas fantasma. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó la gata, que había estado dormitando en el sofá, despertando al notar mi cambio de postura. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo en la boca. Si le decía que la firma era mía, me mataría por pensar que yo era la ladrona. Si no le decía, descubriría la verdad eventualmente. Pero entonces vi otro nombre en el documento, el nombre del beneficiario real de la cuenta, escrito en letras pequeñas bancarias: Constructora RNE, Roberto y Asociados. La furia que sentí en ese momento fue superior a cualquier cosa que hubiera experimentado en la cocina con los platos rotos. Roberto me había robado mi identidad, me había incriminado en lavado de dinero
y se estaba robando a sí mismo para culparme a mí si todo salía mal. Él era el ladrón que la gata buscaba, pero había construido el crimen perfecto para que yo pagara la condena. Levanté la vista hacia la gata, cerré la carpeta despacio y esbocé una sonrisa fría, la primera sonrisa real que daba en años. Sí, dije con voz firme, encontré al ladrón y sé dónde tiene el dinero, pero si te lo digo, quiero algo más que mi libertad. ¿Qué quieres?, preguntó ella intrigada acercándose al escritorio. Quiero la cabeza de Roberto, respondí, sin pestañear. Quiero que destruyas todo lo que ama, su reputación, su dinero, su ego. Y quiero ser yo quien apriete el botón para detonarlo. La gata sonrió, una sonrisa depredadora que reflejaba la mía. Creo que nos vamos a llevar muy bien, Elena. Habla. El amanecer sobre Sinaloa rompió el horizonte con tonos morados y anaranjados, iluminando la contaminación habitual de la ciudad, mientras yo salía del edificio gris de El Paraíso. Ya no era la misma mujer que había entrado temblando horas antes, arrastrada por el pánico y la incertidumbre. Ahora caminaba con la espalda recta, sintiendo el peso de un pacto mortal sobre mis hombros, pero también la extraña ligereza de quien ya no tiene nada que perder. La gata se había quedado en su oficina, revisando una y otra vez las pruebas que le entregué, con una sonrisa de satisfacción sádica al ver cómo Roberto, su arquitecto estrella, la había estado robando bajo sus propias narices, usando mi nombre. Me había dado instrucciones precisas, un teléfono desechable y un plazo de 24 horas para ejecutar la primera fase de nuestra venganza. Subí a mi camioneta, que seguía estacionada intacta en la calle lateral, y me miré en el espejo retrovisor antes de arrancar el motor. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi maquillaje era un desastre, y mi labio inferior tenía una costra de sangre seca por el golpe de Roberto, pero había un brillo nuevo en mi mirada, una frialdad calculadora que me asustó y me fascinó al mismo tiempo. Me limpié la cara con una toallita húmeda que guardaba en la guantera, borrando los rastros de la víctima para construir la máscara de la cómplice perfecta. Tenía que regresar a esa casa, a esa prisión de mármol en Andares, y convencer a mi verdugo de que él había ganado, de que yo estaba domada y lista para servirle. El trayecto de regreso fue surrealista. La ciudad despertaba con su ritmo frenético de lunes por la mañana, con gente yendo a trabajar, niños yendo a la escuela, vidas normales que parecían estar a años luz de mi realidad criminal. Al llegar a la caseta de seguridad de mi colonia, el guardia del turno matutino me saludó con su habitual cortesía, sin notar que la mujer que conducía la SUV blanca venía de pactar con el diablo. El portón de mi casa estaba abierto, tal como lo habían dejado los hombres de la gata al forzar la entrada, una herida abierta en la fachada perfecta que anunciaba el desastre ocurrido durante la madrugada. Entré a la casa y el silencio era sepulcral, solo roto por el zumbido del refrigerador y mis propios pasos resonando en el piso de madera. La sala era un campo de batalla, la puerta principal destrozada, muebles movidos y la sensación de violencia flotando en el aire viciado. Encontré a Roberto sentado en el comedor, con la misma ropa de la noche anterior, despeinado y con una botella de whisky medio vacía frente a él. Al verme entrar, levantó la cabeza de golpe y vi en su rostro una mezcla de alivio, miedo y esa arrogancia inagotable que lo caracterizaba. «Elena», exclamó poniéndose de pie y tambaleándose ligeramente. «Gracias a Dios regresaste. Estaba preocupado. No sabía qué te había hecho esa loca». Me acerqué a él despacio, sin mostrar ninguna emoción, reprimiendo el asco visceral que me provocaba su presencia y el olor a alcohol que emanaba de sus poros. «Estoy bien, Roberto», mentí con voz suave y monótona. «Catalina». La señora Catalina y yo llegamos a un acuerdo. Él me miró con sospecha, buscando alguna grieta en mi fachada, algún signo de histeria o reproche, pero al no encontrar nada, su ego comenzó a inflarse de nuevo. «¿Un acuerdo?», preguntó acercándose para intentar abrazarme, aunque yo me mantuve rígida como una estatua. «¿Qué tipo de acuerdo? ¿Le dijiste que yo no tengo el dinero? ¿Que fue un error administrativo?» «Le dije que voy a trabajar para ella», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Le dije que voy a encargarme de limpiar sus libros contables,
para que no tenga problemas con Hacienda. A cambio, ella perdonará tu deuda, poco a poco. Roberto soltó un suspiro largo y sonoro, dejándose caer de nuevo en la silla, riendo nerviosamente mientras se pasaba las manos por el cabello grasiento. Sabía que lo lograrías, dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano, pero esta vez sin furia, sino con euforia. Eres brillante, Elena. Siempre supe que eras buena para los números. Te dije que todo saldría bien. La audacia de su comentario me revolvió el estómago. Hacía apenas unas horas me había vendido como garantía de vida, y ahora me felicitaba como si fuera un triunfo de equipo. Pero hay una condición, Roberto, añadí, lanzando el anzuelo que habíamos preparado. Ella necesita seguridad. No confía en que el dinero esté seguro en las cuentas actuales mientras yo hago la auditoría. ¿Qué quieres decir?, preguntó él frunciendo el ceño, su instinto de ladrón activándose de inmediato. Quiere que transfieras los fondos de la constructora, esos fondos especiales, a una cuenta temporal a mi nombre, expliqué, manteniendo la calma. Como yo soy la auditora y tu esposa, ella dice que es la única forma de garantizar que tú no toques el dinero mientras ella revisa todo. Roberto se tensó, la desconfianza brillando en sus ojos inyectados en sangre. Mover el dinero a una cuenta a mi nombre significaba perder el control directo sobre su botín robado. No sé si sea buena idea, empezó a decir dudando. Ese dinero es complicado. ¿Es eso o la muerte, Roberto?, lo interrumpí con frialdad. Ella fue muy clara. Si el dinero no está en la cuenta de garantía para el mediodía, enviará a los hombres de nuevo. Y esta vez no van a romper la puerta, van a rompernos a nosotros. Me acerqué a él y le toqué el hombro. Un contacto que me quemó la piel, pero que era necesario para cerrar la trampa. Hazlo por nosotros, mi amor. En cuanto yo termine de limpiar los libros en unas semanas, el dinero vuelve a ti, y seremos libres. Podremos irnos a Europa como siempre quisiste. La mención de Europa y la promesa de libertad fueron música para sus oídos codiciosos. Roberto me miró, vio a la esposa sumisa que creía tener dominada y asintió lentamente, convencido de que seguía siendo el titiritero. «Está bien», dijo, sacando su laptop del maletín que tenía en el suelo. «Lo haremos ahora mismo, pero quiero las claves de esa cuenta. Quiero tener acceso total». «Por supuesto», asentí dándole un beso falso en la frente. «Tú eres el jefe». Se sentó frente a la computadora y comenzó a teclear frenéticamente, accediendo a las cuentas en el extranjero, esas mismas que yo había visto en los papeles de la gata. Mientras él hacía las transferencias, yo fui a la cocina con la excusa de prepararle un café, pero en realidad saqué el teléfono desechable de mi bolso y envié un mensaje de texto simple a un número desconocido. «El pájaro está en la jaula. Transferencia en proceso. Prepárense». Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Estaba vaciando sus cuentas, dejándolo sin un solo centavo y al mismo tiempo entregando la prueba final de su robo a la gata. Regresé al comedor con la taza de café humeante y se la puse enfrente. Roberto sonreía a la pantalla, viendo cómo los números de 6 ceros se movían de sus cuentas secretas a la cuenta puente que la gata me había proporcionado esa mañana. «Listo», dijo él, cerrando la laptop con un golpe triunfal. «Todo el capital está en tu cuenta. Ahora Catalina no tiene excusa para tocarnos. Eres mi salvadora, Elena. Soy tu verdugo», pensé, pero le devolví la sonrisa. «Ahora báñate y arréglate», le ordené con suavidad. «Catalina quiere vernos esta noche para celebrar el nuevo acuerdo, una cena formal, aquí en la casa». «¿Aquí?», preguntó Roberto mirando el desastre de la entrada. «Pero la puerta...» «Ya llamé al carpintero, viene en camino», mentí de nuevo. «Y contraté un servicio de catering. Quiere que sea algo íntimo, solo nosotros 3, para cerrar el pacto de caballeros». Roberto se relajó visiblemente, tomando un sorbo largo de café, creyendo que había esquivado la bala y que incluso había salido ganando al convertirse en socio oficial de la jefa del crimen. «Me parece perfecto», dijo levantándose y estirándose. «Voy a darme una ducha y a dormir un par de horas. Ha sido una noche intensa». Lo vi subir las escaleras, arrogante y despreocupado, sin saber que acababa de firmar su sentencia.
En cuanto escuché la puerta de la recámara cerrarse y el agua de la regadera correr, corrí a su maletín y saqué su pasaporte y su visa americana. Fui a la cocina, encendí la estufa de gas y con una satisfacción que nunca había sentido, quemé los documentos página por página sobre el fregadero, viendo cómo su identidad y sus vías de escape se convertían en cenizas negras. Luego tomé mi propio teléfono y llamé a mis padres. «Mamá», dije cuando contestó tratando de que mi voz sonara normal, «no voy a poder ir a la comida del domingo. Roberto y yo vamos a tener unos días complicados. No se preocupen si no contesto. Los quiero». Colgué antes de que pudiera hacerme preguntas, sintiendo que me despedía de mi vida anterior para siempre. El carpintero llegó poco después, un hombre de confianza de la gata disfrazado de operario, quien arregló la puerta provisionalmente e instaló, sin que Roberto lo supiera, micrófonos y cámaras diminutas en el comedor y la sala. «Todo va a quedar grabado», me había dicho la gata. «Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que lo perdió todo». La tarde pasó lenta y tortuosa. Yo me movía por la casa como un fantasma, organizando una cena para el infierno. Llegaron los meseros, más hombres de la gata, y comenzaron a preparar la mesa con la vajilla de gala, esa misma vajilla de la que Roberto estaba tan orgulloso. Él bajó a las 7 de la noche, vestido con su mejor traje azul marino, oliendo a loción cara y con una actitud renovada creyéndose el rey del mundo. «Te ves hermosa, mi amor», me dijo, intentando besarme en la boca, pero yo giré la cara hábilmente para que me besara la mejilla. «Esta noche es el comienzo de nuestra nueva vida. Vamos a ser millonarios de verdad». «Sí, Roberto», respondí sirviéndole una copa de vino tinto, asegurándome de que la botella fuera una de las más caras de su colección. El comienzo de algo nuevo. El timbre sonó puntualmente a las 8. Roberto se apresuró a abrir, esperando ver a la gata sola, lista para brindar. Pero cuando abrió la puerta, su sonrisa se congeló. No era Catalina quien estaba parada en el umbral. Era Javier, el vecino de la fiesta, el hombre por el que Roberto había iniciado todo este desastre con sus celos enfermizos. Y no venía solo, venía acompañado de 2 agentes de la Fiscalía General del Estado, con órdenes de aprehensión en la mano. Roberto retrocedió, pálido como el papel, y volteó a verme buscando una explicación, buscando a su esposa cómplice. Pero yo estaba de pie junto a la chimenea, bebiendo mi copa de vino con calma, con una sonrisa fría dibujada en los labios. «Pásenle, señores», dije con voz clara y fuerte. «Mi esposo los estaba esperando. Tenemos mucho que contarles sobre lavado de dinero, fraude y sobre la mujer peligrosa a la que él intentó robar». El aire en la entrada de la casa se congeló, cargado con la electricidad estática de una tormenta a punto de estallar. Roberto miraba alternativamente a Javier, a los agentes armados y a mí, con la boca entreabierta en una mueca de incomprensión total. La presencia de Javier allí, el vecino a quien él había transformado en el villano de su telenovela mental, era la cereza del pastel de mi venganza. No lo había llamado como amante, sino como testigo de la locura de mi marido, usando la excusa de que Roberto lo había amenazado de muerte en la fiesta, lo cual técnicamente, en su mente enferma, había hecho. Los agentes de la Fiscalía no esperaron invitación. Dieron un paso al frente, invadiendo el espacio sagrado del ego de Roberto, con las manos posadas en las fundas de sus armas. «¿Roberto Castillo?», preguntó el agente mayor, un hombre con cara de pocos amigos y una placa colgando del cuello. «Tenemos una orden de aprehensión preventiva en su contra por fraude equiparado, lavado de dinero y administración fraudulenta». Roberto soltó una risa histérica, retrocediendo hacia el interior de la casa como un animal acorralado. «Eso es un error», gritó apuntándome con un dedo tembloroso. «Mi esposa puede explicarlo. Elena, diles que somos víctimas, que esto es una confusión». Buscaba desesperadamente mi mirada, suplicando por la complicidad que yo le había ofrecido falsamente durante todo el día, pero solo encontró una pared de hielo. Caminé con calma hasta la mesa de centro de la sala, donde su laptop todavía estaba abierta, mostrando la pantalla de confirmación de las transferencias millonarias que había hecho horas antes. «No hay ninguna confusión, oficial», dije, con una voz firme que resonó en la sala silenciosa.
Mi marido estaba a punto de huir del país. Acaba de vaciar las cuentas de la empresa. Aquí está la prueba. Giré la computadora para que los agentes vieran. Los ojos de Roberto casi se le salieron de las órbitas. La traición finalmente perforó la niebla de su arrogancia. ¡Tú! ¡Maldita!, rugió él, con el rostro poniéndose rojo púrpura. Tú me dijiste que hiciera esto. Tú planeaste todo. Intentó abalanzarse hacia mí con las manos transformadas en garras, listo para estrangularme allí mismo, frente a la ley. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, los agentes lo interceptaron. Uno de ellos lo agarró del brazo y lo giró con violencia, empujándolo contra la pared recién reparada. El sonido del impacto de su cuerpo contra el yeso fue seco y satisfactorio. «Quédese quieto», ordenó el agente, torciendo el brazo de Roberto hacia atrás. Javier, que había permanecido en la puerta, observaba la escena con una mezcla de miedo y lástima, entendiendo finalmente el infierno que yo vivía. «Escuché los gritos anoche», dijo Javier, cumpliendo su papel en mi guión. «Es peligroso». Dijo que le iba a partir la cara a ella. Roberto forcejeaba contra las esposas, respirando con dificultad, con el sudor escurriendo por la frente. «Tengo dinero», les gritó a los policías, intentando la última carta del hombre corrupto. «Puedo pagarles el doble de lo que ganan en un año. Déjenme ir y nadie tiene que saber nada». El agente más joven se rió, apretando las esposas de metal frío en sus muñecas hasta que la piel se puso blanca. «Lo siento, señor Castillo, pero las órdenes vienen de muy arriba. Su dinero no vale nada a donde usted va». Esa frase confirmó lo que sospechaba. La gata no confiaba solo en mi palabra. Había movido sus propias piezas dentro de la policía para asegurar que Roberto no tuviera salida. Cuando lo levantaron para llevárselo, Roberto giró la cabeza hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. «Voy a salir en 2 días, Elena», escupió, salpicando saliva. «Y cuando salga, juro por mi madre que te voy a matar. Te voy a cazar hasta en el infierno. Voy a tomar mi pasaporte y desaparecer, y nunca vas a saber cuándo voy a aparecer». Di un sorbo a mi vino, saboreando el tanino amargo, y caminé hacia él, deteniéndome a centímetros de su rostro derrotado. «¿Qué pasaporte, Roberto?», susurré con una sonrisa dulce y venenosa. «¿Ese azul marino? Ah, querido, se hizo cenizas en el fregadero de la cocina hoy en la mañana, junto con tu visa americana». El color se le fue completamente del rostro. La esperanza final de fuga se extinguió en sus ojos, reemplazada por un terror absoluto. Se dio cuenta, en ese instante, de que no había dejado cabos sueltos. Lo había encerrado en una caja sin llave. «Eres el diablo», murmuró con la voz quebrada. «No, Roberto», respondí, inclinándome para besar su mejilla por última vez, un beso de Judas. «Soy solo la esposa que aprendió del maestro». Golpeé la mesa, ¿recuerdas? Ahora aguanta los pedazos. Los agentes lo arrastraron fuera de la casa, a empujones, mientras él gritaba obscenidades que se perdían en la noche fresca de Sinaloa. Vi las luces rojas y azules de la patrulla iluminar la fachada de nuestra casa perfecta, transformándola en una escena de crimen barata. Javier se quedó en la puerta por un momento, mirándome con una expresión indescifrable. «¿Vas a estar bien, Elena?», preguntó vacilante. «Mejor que nunca, Javier», respondí, cerrándole la puerta en la cara. «Gracias por venir». Me quedé sola en el silencio de la enorme casa. La cena que había preparado estaba intacta en la mesa. Las velas aún ardían, proyectando sombras largas en las paredes. Debería sentir alivio, lo sabía. Debería sentir ganas de llorar, de gritar, de celebrar la libertad, pero lo que sentía era un vacío frío en el estómago. Roberto estaba preso, sí, pero la deuda no había desaparecido. Había cambiado a un carcelero doméstico por una dueña mucho más peligrosa. Fui hasta el despacho de Roberto. Me senté en la silla de cuero que aún tenía la forma de su cuerpo y abrí el cajón donde guardaba el whisky. Me serví un vaso, con las manos temblando levemente, ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. El teléfono fijo de la casa sonó. Un sonido estridente que me hizo derramar un poco de la bebida en la mesa. Eran las 10 de la noche. Nadie llamaba al teléfono fijo, excepto vendedores o ella. Contesté al tercer timbre, llevando el auricular al oído sin decir nada.
Fue un hermoso espectáculo, querida. La voz ronca de la gata ronroneó del otro lado de la línea. Vi todo por las cámaras. La parte del pasaporte quemado fue un toque de genio. Cruel. Me encantó. Él está fuera del camino. Respondí, mi voz sonando metálica a mis propios oídos. El dinero está en la cuenta que me diste. ¿Su deuda está pagada? La gata se rió. Un sonido bajo y gutural que me erizó la piel. ¿Su deuda financiera? Tal vez. Pero ahora tienes un problema mayor, Elena. ¿Qué problema?, pregunté, apretando el auricular con fuerza. Roberto era mi rostro en la constructora. Sin él, sus socios van a empezar a hacer preguntas, y la policía va a querer investigar a dónde se fue el dinero antes de llegar a mi cuenta. Si siguen el rastro, llegan a mí. Y si llegan a mí, dejó la amenaza flotando en el aire. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, sintiendo el cansancio pesar sobre mí como plomo. No vas a ser solo la contadora, Elena. Mañana por la mañana vas a asumir la presidencia de la constructora RNE. Vas a entrar en esa oficina, vas a sonreír a los socios y vas a decirles que Roberto tuvo un colapso nervioso y que tú estás al mando. No puedo hacer eso, susurré. Me van a comer viva. O te comen ellos, o te como yo, respondió ella con simplicidad. Probaste que tienes colmillos esta noche. Ahora es hora de usarlos en el mundo real. Bienvenida a la familia, socia. Ah, ¿y Elena? ¿Qué? No se te ocurra huir. Recuerda que sé dónde viven tus padres. El domingo es día de visita, ¿no? La línea quedó muda. Colgué el teléfono lentamente, mirando hacia la oscuridad del despacho. La libertad de Roberto me había costado el alma. Me había roto la cara, como temía al principio, y ahora estaba usando una máscara hecha de pedazos de vidrio. Me levanté, fui hasta el espejo decorativo en la pared y miré mi reflejo. La mujer asustada de la fiesta ya no existía. En su lugar, había alguien dispuesta a quemar el mundo entero para sobrevivir un día más. Mañana yo sería la presidenta. Mañana la verdadera guerra comenzaría. El sol de la mañana en Sinaloa entró por las ventanas de mi habitación, pero no trajo calidez, solo una luz cruda que revelaba la magnitud de mi soledad. Me levanté de la cama con el cuerpo entumecido, como si hubiera corrido un maratón, y caminé hacia el vestidor que antes compartía con Roberto. Hice a un lado sus trajes de diseñador, esos que él usaba como armadura para intimidar al mundo, y elegí un vestido negro ajustado y severo. No me vestía para un funeral, aunque algo dentro de mí había muerto anoche. Me vestía para una coronación. Me maquillé con precisión quirúrgica, cubriendo las ojeras y delineando mis labios de un rojo profundo, creando la máscara que la gata me había exigido usar. Al mirarme al espejo, busqué rastro de la Elena sumisa que bajaba la mirada para evitar golpes, pero ella ya no estaba. En su lugar había una extraña con ojos de hielo. Salí de la casa en andares sin desayunar, ignorando el precinto policial que todavía colgaba de una de las macetas de la entrada como un adorno macabro. Subí a la camioneta y conduje hacia la zona financiera de Puerta de Hierro, donde los edificios de cristal rascan el cielo y el dinero se mueve en elevadores silenciosos. Mis manos apretaban el volante, no por miedo, sino por la tensión de saber que estaba a punto de entrar en la jaula de los leones sin látigo, solo con la reputación prestada de una criminal. El tráfico de la Avenida Patria era el caos habitual, pero yo lo sentía lejano, como si estuviera viendo una película muda. Mi mente repasaba una y otra vez las cifras y los nombres que había memorizado de los archivos negros. Al llegar al edificio corporativo de Constructora RNE, el valet parking me recibió con una expresión de sorpresa mal disimulada, acostumbrado a ver a Roberto, no a su esposa, llegando a esa hora. Entré al lobby de mármol, y el sonido de mis tacones resonó con autoridad, silenciando las conversaciones de las recepcionistas que seguramente ya habían leído las noticias sobre la detención. «Buenos días, señora Castillo», murmuró la chica de la entrada, bajando la vista nerviosamente. No la corregí ni le devolví el saludo. Seguí caminando hacia los elevadores privados, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como dagas. Sabía que el rumor de la caída de Roberto se había esparcido como pólvora, y todos esperaban ver a la viuda negra o a la víctima destrozada. Subí al piso 20, donde estaban las oficinas ejecutivas y la sala de juntas.
el santuario donde Roberto solía jugar a ser Dios con el destino de sus empleados. Al abrirse las puertas del elevador, me encontré con la secretaria personal de mi esposo, una mujer mayor llamada Martita, que me miró con lástima genuina. «Señora Elena, no debería estar aquí», me dijo en voz baja acercándose. «Los socios están reunidos en la sala de juntas. Están discutiendo la disolución de la sociedad. Dicen que sin Roberto, esto se acabó». «Gracias, Martita», respondí fríamente. «Eso es exactamente lo que vengo a impedir». Caminé hacia la puerta doble de cristal esmerilado de la sala de juntas, ignorando las protestas débiles de la secretaria, y entré sin tocar, empujando las puertas con ambas manos. La conversación se detuvo en seco. Alrededor de la mesa ovalada de caoba estaban sentados 3 hombres: el licenciado Vargas, el abogado corrupto de Roberto, don Ernesto, el socio mayoritario limpio, y un ingeniero joven que no reconocí. Todos se giraron para verme, sus expresiones oscilando entre la molestia y la incredulidad al ver a la esposa decorativa invadiendo su club de hombres. «Elena, por favor», dijo don Ernesto, poniéndose de pie con condescendencia. «Entendemos que estés alterada por lo de Roberto, pero este es un lugar de negocios. Vete a casa, nosotros nos encargaremos de limpiar el desastre de tu marido». Me mantuve firme en el umbral, sosteniendo mi bolso de marca como si fuera un maletín nuclear, y dejé que el silencio se alargara para incomodarlos. «Siéntese, Ernesto», ordené con voz tranquila, pero con un tono que no admitía réplica. «Nadie va a disolver nada, y nadie va a limpiar nada sin mi autorización». El licenciado Vargas soltó una risa burlona, recargándose en su silla y cruzando los brazos sobre su estómago abultado. «Ay, mijita, no entiendes nada de leyes. Roberto tiene el control de las acciones, y ahora que está preso, nosotros asumimos la gestión temporal. Tú solo firma los papeles que te mande y sigue gastando en tus spas». Avancé hacia la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupaba Roberto, y dejé caer mi bolso sobre la superficie pulida con un golpe seco que hizo eco. «El que no entiende de leyes es usted, licenciado», respondí, sacando una carpeta azul que la gata me había preparado. «Roberto transfirió el 60% de las acciones con derecho a voto a mi nombre ayer por la tarde, antes de ser arrestado». Lancé el documento notariado, falsificado con la magia del dinero del cartel, hacia el centro de la mesa. Vargas se abalanzó sobre el papel, sus ojos recorriendo las líneas con desesperación creciente, mientras su rostro perdía color. Esto no puede ser legal», tartamudeó Vargas mirando a sus socios con pánico. «La fecha es de ayer. Es legal y está registrado». Mentí con una seguridad aplastante. Roberto sabía que venían por él, y decidió dejar a alguien de confianza al mando. Alguien que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres de esta empresa. Miré a don Ernesto, quien ahora me observaba con un respeto temeroso, dándose cuenta de que la esposa trofeo sabía demasiado. «Sé sobre los desvíos de materiales en la obra de Zapopan, Ernesto», dije suavemente, «y sé sobre sus cuentas en Andorra, licenciado. Así que, a menos que quieran acompañar a Roberto en su celda por complicidad, se van a sentar y me van a escuchar». El ingeniero joven fue el primero en asentir, intimidado, y los otros 2 viejos lobos de mar bajaron la cabeza, reconociendo la derrota ante la nueva depredadora. Me senté en la silla de cuero de la cabecera, sintiendo cómo el poder fluía por el mueble. Una droga embriagadora que explicaba por qué Roberto era tan adicto a ella. «Bien», dije, entrelazando los dedos. «A partir de hoy, la constructora va a expandir sus operaciones. Tenemos un nuevo inversor silencioso que quiere invertir capital en nuevos desarrollos». Nadie chistó ante el lapsus freudiano. Todos sabían leer entre líneas. La empresa ya no era de Roberto, ahora era una lavandería de lujo, y yo era la gerente. La reunión duró 2 horas, durante las cuales di órdenes, despedí al contador anterior y reestructuré los departamentos clave bajo la supervisión invisible de la gata. Al terminar, los socios salieron de la sala con el rabo entre las patas, despidiéndose de mí con un «sí, señora presidenta», que sonaba a sumisión total. Me quedé sola en la inmensa sala de juntas, con la vista panorámica de la ciudad a mis pies, sintiendo una mezcla de triunfo y náusea,
Había ganado. Tenía el control, el dinero y el poder, pero el costo había sido convertirme en la misma clase de monstruo que juré destruir. Mi teléfono celular vibró en la mesa. Era un número desconocido, con Lada del penal de Puente Grande. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos no temblaron al contestar. «Bueno», dije con voz neutra. «Maldita perra». La voz de Roberto sonó distorsionada y lejana, llena de una furia impotente. «Me tendiste una trampa. Me dicen que mis abogados renunciaron. Sácame de aquí, Elena. Sácame, o te juro que...» «Cállate, Roberto», lo interrumpí, aburrida de sus amenazas vacías. «Ya no das miedo, eres un número más en una lista». «Soy tu esposo», gritó él, y pude escuchar el llanto quebrándose en su garganta. «Yo te hice. Tú no eres nada sin mí. Todo lo que tienes es mío». «Tienes razón», respondí, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. «Tú me hiciste a golpes, a insultos y a miedo. Creaste a una mujer capaz de venderte para sobrevivir. Deberías estar orgulloso de tu creación». «Elena, por favor», suplicó, cambiando la táctica al victimismo. «No voy a aguantar aquí adentro. Me van a matar». «Entonces reza», dije. «Es lo único que te queda». Colgué la llamada y bloqueé el número, cortando el último lazo que me unía a mi vida anterior, a la mujer que lloraba en la cocina. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Martita con un paquete pequeño envuelto en papel de regalo negro. «Llegó esto para usted, señora», dijo con nerviosismo. «Un mensajero en moto. Dijo que era urgente». Dejó la caja sobre la mesa y salió rápido. Reconocí el papel negro mate inmediatamente. Era el sello de la gata. Con un pulso firme, rasgué la envoltura y abrí la caja. Adentro, sobre una cama de terciopelo rojo, había dos cosas: un teléfono encriptado de última generación y un fragmento de porcelana blanca, afilado como una navaja. Tomé el fragmento de porcelana. Era un pedazo de los platos que Roberto había roto en la fiesta, aquella noche que parecía haber sido hace una vida entera. Había una nota escrita a mano con tinta roja, la letra elegante de Catalina. «Lo que se rompe se reconstruye más fuerte, pero los bordes siempre cortan. Bienvenida al negocio». C. Sostuve el trozo de plato frente a mi cara, viendo cómo reflejaba fragmentos de mi rostro. Un ojo aquí, una boca allá, una imagen distorsionada y cubista. Recordé la frase que había cruzado mi mente cuando Roberto golpeó la mesa. Supe que mi rostro sería lo siguiente en romperse. Y tenía razón. Mi rostro se había roto. La Elena dulce, la esposa fiel, la mujer que soñaba con una familia feliz, se había hecho añicos esa noche. Pero lo que Roberto y el mundo no sabían era que, a veces, cuando algo se rompe, lo que queda debajo no es debilidad. Es algo afilado, peligroso y capaz de hacer sangrar a cualquiera que intente tocarlo. Me levanté de la silla, guardé el teléfono encriptado en mi bolso y apreté el trozo de porcelana en mi puño hasta sentir un dolor agudo. Abrí la mano y vi una gota de mi propia sangre brotando de la palma roja y brillante. No sentí miedo, sentí poder. Me limpié la sangre con un pañuelo de seda. Me retoqué el labial rojo frente al ventanal y sonreí a mi reflejo, una sonrisa que no llegaba a los ojos. La gata tenía una nueva socia, la constructora tenía una nueva dueña y Roberto tenía una nueva pesadilla. Salí de la oficina, lista para incendiar el mundo si hacía falta, sabiendo que ya no quedaba nada en mí que se pudiera romper.